De hecho, vamos a conversar ahora con Diego Ponce. Uno de los temas que estamos viendo en estos momentos en ese lugar, Diego, es que hay familiares que están buscando a personas, a familiares suyos, que dicen que no han podido contactar, no han podido comunicar y que eventualmente podrían haber sido parte también de esta tragedia. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Urgente. Sí, Juan Manuel, buenas tardes también a Michelle y a la gente que nos está viendo, que ha sido la tónica durante esta jornada. Hemos visto cómo han llegado muchas personas, familiares de, suponemos, víctimas, tratando de obtener alguna información respecto de lo que ha ocurrido con este volcamiento y posterior también accidente de tránsito. Y las diligencias se han mantenido durante toda la tarde. Durante todo ese proceso hemos podido conversar con algunas de las personas y es justamente el caso de Maribeth Sandoval con Jorge Arroyo, los padres de un joven que se acercaron a las cámaras de todos los medios de comunicación que estaban en ese momento y les contaron el caso de Andrés Jesús Arroyo Montesinos, un joven de 29 años del cual no tienen ninguna información por el momento y que lamentablemente esa angustia se ha estado prolongando ya por varias horas porque se acercaron a nosotros cerca de las 3 de la tarde. Ahí cerca de las 18 horas se produce un momento podríamos definirlo controversial porque de alguna forma le aportan una información respecto de que su hijo habría sido encontrado en las dependencias de la H, que habría estado en buenas condiciones, pero lamentablemente esa información se descarta muy rápido y es ahí entonces que también se comunican con nosotros para informarnos de que la búsqueda continúan esperando alguna información y son parte ahora de los familiares que se encuentran en todos los alrededores de este accidente donde están tratando de obtener alguna información. Lamentablemente también se produce el hecho de que se informa unos datos preliminares por parte de los servicios de emergencia, de ambulancias que estaban acá en la zona reportando de que habían cerca de 10 heridos preliminarmente. Esa cifra evidentemente sabemos que fue aumentando y dentro de esa primera lista de los 10 heridos habían 2 personas de 29 años. Una era justamente la que fue trasladada a dependencias de la H con cerca de un 18% de su cuerpo quemado y la otra persona estaba más herida y esa fue trasladada hacia el SAR de Renca. La familia justamente de Andrés Jesús Arroyo acudieron al SAR de Renca para obtener alguna información y no recibieron ninguna y por eso tuvieron que devolverse hasta este punto y ahí nos han comentado de que ellos van a permanecer en este lugar hasta obtener alguna información respecto de los levantamientos de hallazgos que está haciendo ahora el Labocar en justamente la autopista central General Velázquez. Así que es esa la información que les apura, que intentan tener algún dato de lo que está ocurriendo porque dicen que se van a quedar toda la noche y si es necesario van a trasladarse incluso hasta el Instituto Médico Legal para obtener alguna información. Tenemos declaraciones justamente de Maribeth Sandoval, madrastra de Andrés Jesús Arroyo Montesinos, que conversó con nosotros y pasamos a conocer sus declaraciones. Pero yo no, con él no, solamente lo que supe lo del accidente y salimos todos a buscarlo. ¿Cómo se enteró del accidente? Porque su papá me llamó para avisarme y ahí yo vi el accidente, pero lo vi por la tele, pero no tomé en cuenta y después él me habla, me dice, oye, ¿viste el accidente de Renca? El Andrés estaba ahí, no sabemos nada de él. No sabemos si está vivo, está herido o no está. Por favor, necesitamos como familia que nos puedan ayudar para poder saber de él. Él se llama Andrés Jesús Arroyo Montesinos, tiene 29 años. Urgente. Una situación compleja, Michelle Delerve, ya vamos a volver con Diego Ponce, porque aquí es donde entra a batallar esta necesidad de poder centralizar y canalizar correctamente la información. Tener familiares recorriendo la zona, preguntándole a distintas autoridades y que las distintas autoridades les den informaciones diferentes, al punto de que incluso lo mandan a un centro asistencial donde su familiar no está. Definitivamente da cuenta de que al menos este punto pareciera que no lo tenemos bien resuelto. Yo no pensaba que con la modernización de nuestros sistemas de emergencia, al menos esto podría haber sido adoptado de otra manera. Nos estamos dando cuenta que la tecnología no basta, porque la verdad es que toda la tecnología tiende y propende siempre a la integración. Aquí se requiere gestión y la gestión y el modelo de gestión que tenemos es fragmentado y por lo tanto eso hace que a pesar de que estén en diferentes centros asistenciales, no tengamos una información consolidada e integrada desde el primer minuto, porque la verdad es que nadie va a entrar a una urgencia sin saber de dónde viene, por qué lo llevan o cuáles son las condiciones. Es decir, básicamente todas las personas que ingresaron de esta explosión
la verdad es que llegaron precisamente a urgencias sabiéndose que venían de ese lugar. En segundo lugar, la integración implica, entre otras cosas, por ejemplo, establecer un centro de atención de víctimas y además una línea de atención única. Eso permite ir integrando todos los esfuerzos y evitar este realmente calvario que implica para las familias ir centro asistencial por centro asistencial. Claro, un centro de crisis en el fondo. Exactamente. Como lo vemos en otras películas, que todos llegan hacia ese lugar y es allí donde se va entregando la información. Diego Ponce hace un relato que también es bien angustiante, ¿no? Estamos hablando de familiares que presumen que uno de los suyos se encontraba en las cercanías del accidente, ni siquiera tienen la certeza y hasta ahora no han podido tomar contacto con él y al final terminan haciendo un periplo y un recorrido que es simplemente un vía crucis. Estoy buscando a mi papá, que iba camino al trabajo. No sabemos bien dónde lo tomó. Mira, lo único que necesito yo es que, por último, den la nómina de las personas, dónde están, cómo están. Una tragedia mortal. Los registros de esta verdadera catástrofe impactan y angustian. Fracciones de segundo que bastaron para ocasionar la muerte de personas. Dejar a otros a esta hora todavía luchando por sus vidas y a familiares sin saber cuál es el estado de los afectados. Fui al lugar del accidente, pero no me dan información, no saben dónde están. Mi otra hermana andan averiguando, han ido a la posta central, al Félix Bulnes, en los CAR de Renca, nada, no sabemos dónde la llevaron. Son los momentos de desesperación que vive la familia de Paulette. Ella estaba en el lugar cuando ocurrió la tragedia. Sus cercanos fueron contactados para informarles que había sufrido un accidente. Pero la angustia aumentó cuando fueron al lugar, luego a varios hospitales, pero no había caso, no podían dar con ella. Creo que se iban dirigiendo para su trabajo y lamentablemente justo se toparon con la explosión y hasta el momento no hemos sabido nada más de ello. Finalmente, Paulette fue encontrada en Red Salud, donde está internada con el 92% de su cuerpo quemado. De Nicolás, su pareja y con quien viajaba en motocicleta, aún no tienen información. Desde su trabajo confirmaron que no llegó y su teléfono suena apagado. La incertidumbre los tiene con el corazón pendiendo de un hilo. Se ha llamado a distintas clínicas, a los hospitales y no hay información, porque no sé cuál es la razón, pero no hay información. Y así que estamos en eso, buscando la información para poder dirigirse a verlo. Una mala maniobra al volante, una carga peligrosa que se desborda, una chispa que enciende la catástrofe. Decenas de familias que caen en angustia. Porque pasan las horas y la incertidumbre se mantiene. La magnitud de la explosión, la gravedad de las quemaduras sufridas por las víctimas que además perdieron el conocimiento, dificulta la identificación de pacientes y de víctimas fatales. Sabemos que iba con un compañero, su compañero está en situación crítica, pero de mi papá no sabemos nada. La falta de certeza se multiplica entre las familias de quienes estuvieron en la explosión. Con este escenario devastador y casi 20 heridos que fueron alcanzados por la combustión, se activó un protocolo de urgencia. En los pabellones de la posta central se mantienen 3 personas con quemaduras. Los cuales son todos grandes quemados por arriba de un porcentaje de superficie corporal total arriba del 20%. Uno está en pabellón actualmente por la gravedad de sus lesiones. El segundo está en observación y reanimación en el servicio de urgencia. Los recintos hospitalarios que han recibido a los pacientes están haciendo un intenso trabajo con el registro civil para identificar a los heridos a través de sus huellas dactilares. Son 2 pacientes, uno que todavía no ha sido identificado, para lo cual enviamos copia de su huella dactilar hacia el registro civil para que nos ayude en la identificación del paciente. Entre los fallecidos por la tragedia se encuentra el chofer del camión de la empresa Gasco. En distintos centros de salud se realizan múltiples esfuerzos para que esa lista fatal no crezca. Urgente. Veíamos la nota de Javier Luis junto al equipo de Mega Noticias respecto de lo que ha ocurrido con las personas también. Bueno, vamos a la clínica Indisa, allí se encuentra Silvana Stock para saber qué es lo que se ha informado en ese lugar. Silvana, ¿cómo estás?
Urgente. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Claro, de momento, Juan Manuel, la información que se ha entregado acá en la clínica Indisa, en la comuna de Providencia, es que llegó solamente un paciente que fue trasladado pocos minutos después de esta emergencia. Se trata de un hombre de 47 años y que lamentablemente él cuenta con el 95% de su cuerpo quemado tras este accidente que ya hemos estado conociendo durante las últimas horas. Él habría sido entonces trasladado por equipos de emergencias, pero en los próximos minutos se espera también que lleguen otras 3 personas, 2 hombres y también otra mujer. Hablamos de Paulette, esta joven que se trasladaba en motocicleta junto a su pareja, quien lamentablemente tiene el 91% de su cuerpo quemado. Ella debería estar ya por llegar acá hasta este lugar, al igual que las otras 2 personas que te lo mencionaba. Serían 4 en total, aquellos que de cierta manera están más críticos y que están lamentablemente todavía en riesgo vital, según el jefe de emergencias también de la clínica Indisa, quien conversó con nosotros hace unas horas atrás. Nos mencionaba que están capacitados para poder también atender a todo el paciente que necesite ser trasladado hasta esta unidad de emergencias, donde cuentan también con todo lo necesario, y es por eso que nos mencionaba, muchos ya fueron también intervenidos quirúrgicamente, pero no quiere decir que pese a haber salido de pabellón ellos ya se encuentren fuera de riesgo vital, sino que todo lo contrario. Nos mencionaban que por lo menos 3 días más podría durar también los cuidados intensivos y las diferentes también intervenciones quirúrgicas para poder salvarle la vida a estas personas, que es la prioridad, y así lo ha mencionado también personal de urgencias de acá de la clínica Indisa. Yo te lo mencionaba, es un hombre que llega entonces trasladado pocos minutos después de esta lamentable noticia. Un otro hombre de 58 años que tiene alrededor del 60% de su cuerpo también afectado, y 2 mujeres, una de 26 y otra de 23, que también están sobre el 80 y el 90% de su cuerpo quemado, quienes se van a llegar entonces hasta este lugar en los próximos minutos. Pasemos a revisar parte de las declaraciones también del jefe de urgencias de acá de la clínica Indisa respecto al estado de salud de aquellas personas que están y que serán trasladadas hasta este punto. En cuanto al devenir de estos enfermos, el camino que viene es bastante largo. Primero tenemos que asegurarnos que sobrevivan, ya nuestra primera prioridad. Y después de esto viene un largo tratamiento de sus quemaduras, y no olvidemos en algún momento adelante también el apoyo psicológico que estos pacientes van a requerir, ellos y su familia. Doctor. Así que es bastante largo lo que nos espera. Urgente. Uno de los recintos asistenciales en los que se ha puesto la atención y el foco, en este caso, a partir de la persona que llega allí, se confirmó ya por parte de Carabineros, en esta disquisición que había entre el ministro de Salud subrogante y la autoridad policial, si eran 4 o 5 víctimas. Carabineros ahora confirma que son efectivamente 5 las víctimas fatales producto de este accidente, y se mantienen los 17 heridos. Una situación que, por supuesto, además al margen de tener que ser periciada, investigada para poder determinar cuál es la causa basal que produce esta tragedia, porque hay que ver si hay responsabilidad de tercero. Uno podría decir, si la responsabilidad es del conductor, se extingue una vez que el conductor está muerto, porque él es de las primeras víctimas, ¿no? Pero sin embargo, no se puede dar por sentado que tenga él responsabilidad. El mismo gobernador metropolitano decía, habían testigos que decían que en realidad el camión eventualmente trató de esquivar un choque que se encontraba más adelante, y que eso haya provocado que haya perdido el control del vehículo, que haya cruzado, digamos, a la pista contraria, que haya volcado y que haya sido chocado por otro auto. Por eso es que, Michelle, es bueno precisar que las pericias aquí tienen que llegar hasta el final, porque hay que determinar también si hay responsabilidades penales. Porque además, no nos olvidemos, el conductor falleció y por lo tanto también por un tema de humanidad debemos ser sumamente cuidadosos respecto a la información que se entregue, porque tenemos una familia doliente, y en ese sentido debemos contemplar que puede ser desde una falla de la máquina, una circunstancia como la que tú señalas. ¿Algún problema de la autopista? De la autopista. También podría ser algún elemento que incluso tuviese que ver con otro tipo de aspectos. ¿Cuántas horas durmió ese conductor? ¿Cuál era su situación de salud? ¿Cuál era su situación de entrenamiento y de conducción de un vehículo de esas características? Que no son responsabilidad necesariamente de él, sino que más bien responsabilidad de la empresa. Entonces, hay una serie de elementos que se deben investigar, y aquí el peritaje de Carabineros tiene que ser muy extenso, dado precisamente la extensión y la complejidad. Y por eso creo también que debemos ser muy conscientes en que estas escenas
deben ser resguardadas por un largo periodo de tiempo hasta que el trabajo se haga, pero a cabalidad. Y eso implica un trabajo muy fuerte de Carabineros. Ya vamos a hablar también del traslado de materiales peligrosos en autopistas de esta naturaleza, ¿no? Porque también es un elemento que deberíamos conversar en un momento más. Primero,